Buenos días, bienvenidos a todos a la quinta jornada de formación del programa de voluntariado Ribera Voluntaris 2022. Hoy tenemos una jornada de formación relacionada con la conservación del patrimonio arquitectónico de la elaboración tradicional del vino en la Ribera, y tenemos con nosotros a Alfredo Sanza, arquitecto ribereño, especialista en arquitectura tradicional. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar esta mañana con nosotros y compartir este ratito. Muchísimas gracias en esta presentación que has titulado Viña, Lagar y Bodega, conservación y disfrute de la arquitectura del vino. Así que sin más te damos paso. Tienes unos 45 o 50 minutos aproximadamente, ¿vale? Y luego pues tenemos un ratito de conversar y de compartir, ¿vale? Sobre experiencias o ideas o preguntas que nos surjan. Así que, Alfredo, muchas gracias. Eres arquitecto y llevas por lo menos desde 2013. En 2015 hiciste el estudio de bodegas de Fuentespina, luego has continuado con el de Badocondes, Gumiel de Mercado, Sotillo de la Ribera. Actualmente sabemos que estás trabajando en Castrillo de la Vega. Además formas parte del Plan Especial de Conservación de las Bodegas de Aranda de Duero, así que desde luego pues un conocimiento muy extenso y una experiencia que esperamos que además continúe. Bueno, muchas gracias, Alfredo, adelante. Comparte pantalla cuando quieras y adelante. Muy bien. Pues gracias, Isidro. Buenos días a todo el mundo. Es un placer participar en estas jornadas de formación, rodeado virtualmente de personas tan motivadas y comprometidas con los pueblos de la Ribera. Voy a hablar de lo que constituye uno de los patrimonios más singulares y característicos, si no el que más, de la Ribera del Duero, que es su arquitectura del vino, concretamente la arquitectura tradicional. Paso a compartir pantalla. Vale, lo tenemos, ¿verdad? Sí. Bien, pues el grueso de este patrimonio se concentra sobre todo en los barrios de bodegas, donde se agrupan lagares, bodegas, pero igualmente es parte de la arquitectura del vino la que se emplaza en la viña, como pueden ser los chozos o guardaviñas, sobre todo, de los que algo trataremos también. La intención de esta charla es dar ideas con vistas al presente y al futuro. No va a ser una charla de historia o sobre cómo se construían las bodegas, aunque de todas formas pues luego podéis preguntar lo que queráis y con suerte os puedo responder. Empiezo haciendo una pregunta, y es ¿por qué o para qué actuar en la arquitectura del vino? Y es que dependiendo de lo que nos interese, de lo que podamos o hasta dónde estemos dispuestos a llegar, pues surgirán unas actuaciones u otras. Un primer paso podría ser para conocer. Queremos identificar, saber lo que hay ahí, que no es poco. Otro segundo paso, si le damos la importancia que merece y queremos ir más allá, trataremos de conservar esos bienes, recuperándolos y manteniéndolos. A ver, perdón. Y si además queremos formar parte de ello y sacarlo provecho, pues querremos usarlo y disfrutarlo. Estos tres motivos o ejes de actuación serán los bloques de la charla. Perdonad un segundo, que se me mueve una cosa. Bien, como digo, estas tres fases van a ser los ejes en los que he dividido la charla, que son a su vez una simplificación de lo que se conoce como la cadena de valor del patrimonio cultural. Fases que se alimentan en ambos sentidos. Cuanto más conocemos algo, mejor podemos conservarlo, y cuanto mejor lo conservemos, pues más y mejor podremos disfrutarlo. Y al revés, pues también funciona. Si tenemos un poco de inquietud, de curiosidad... Uy, se ha quedado ahí. Entradas. Como decía, si tenemos un poco de inquietud, de curiosidad, de interés en nuestra historia, este puede ser el primer motivo para hacer algo por nuestro patrimonio, que no es otro que conocerlo, conocer nuestras raíces, las formas de ganarse la vida de nuestros antepasados, gracias a las cuales estamos aquí, al menos para no olvidarlo.
En esta ponencia tal vez cuente algo más de esto, porque desde vuestro programa, desde el proyecto Te enseño mi pueblo, lo primero que estáis haciendo es dar precisamente a conocer este patrimonio. Y como dice Machado, se desprecia lo que se ignora, en definitiva lo que no se conoce. Así que es de agradecer que con vuestro trabajo de voluntaris y motivadis, como yo os llamo, en definitiva nos estáis ayudando a ser menos ignorantes. Lo primero es identificar esos elementos patrimoniales. Aquí vais la portada de este libro, que es Arquitectura Popular de Burgos, en el que se hace hueco este sencillo guardaviñas. Son las cabañas que se construían en los viñedos y en las que se protegían los guardas de las viñas o personas que vigilaban las uvas antes de vendimiar. También los utilizaban los pastores o los propios agricultores. A mí en concreto este que se encuentra en Milagros me parece una obra maestra de la arquitectura por su belleza, su sencillez, o porque cogieron las piedras de al lado, vamos, que en economía también es todo un referente. ¿Qué ocurre con los guardaviñas? Que al perder su función se van destruyendo. Esta es una recopilación de algunos que sobreviven en mi pueblo, en Fuentespina. Y es que una de las mayores amenazas ha sido la concentración parcelaria, a través de la cual se ha destruido pues, mucho de lo que no es productivo, en donde se incluyen guardaviñas, pero también tenadas, corrales, arbolado, fuentes y otros tantos elementos que forman parte de la arquitectura y el paisaje tradicional y que al fin y al cabo pues, son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Identificar estos elementos, inventariarlos, saber dónde están, pues puede ser un primer paso para poder darles la importancia que merecen. Conocer requiere en muchas ocasiones documentarse. Os animo a consultar, seguro que muchos lo habéis hecho ya, incluso más que yo, alguno que conozco por ahí, a consultar los archivos municipales de vuestros pueblos. Para las bodegas y lagares son especialmente interesantes los afueros del vino, como este que muestro aquí del siglo XVII, en el que aparecen nombres de las cuevas, propietarios, capacidades de cada cuba. Hasta el siglo XIX, por cierto, se solían llamar cuevas a las bodegas. Con los datos de estos aforos se puede estimar, pues, por ejemplo, la longitud que existían por entonces o ver desde dónde vienen los nombres tradicionales de las bodegas. Siempre la pregunta recurrente, ¿no? de cuándo son las bodegas. Pues los aforos a veces nos dan cuanto menos algunas ideas de desde cuándo llevaban hechas. Las fotografías antiguas también son documentos valiosísimos que se pueden recopilar, crear un archivo, organizar una exposición. También sirven las fotos actuales. De hecho, hay lugares que hacen concursos de fotografía de barrios de bodegas con los que de alguna manera pues, se pone el foco en este patrimonio. Esto es una panorámica del barrio de bodegas de Sotillo de la Ribera a principios del siglo XX, con todos los vecinos ahí posando para la ocasión. Es interesante, por ejemplo, comparar el estado de las fachadas de las bodegas con la actualidad. Una herramienta para conocer bien los barrios de bodegas es también la planimetría o el dibujo de planos. En ocasiones estos planos lo hacen personas motivadas del pueblo, como vosotros. Son tan importantes y valiosos como los planos que puedo hacer yo o cualquier técnico. Este es un caso de Quintana Manvirgo y lo que están haciendo es acuñar una información que en muchos casos se acabaría perdiendo de otra manera, como los nombres tradicionales de bodegas y lagares. Este es de Campillo, lo hizo una persona mayor dibujando con un boli sobre una tabla de Ocumen enorme. Y este es otro punto que me gusta a mí siempre remarcar, que hay que hablar con las personas mayores, que es algo importantísimo para conocer todo lo que tenga que ver con nuestras raíces, con nuestro patrimonio. Son la mejor universidad. Y a veces solo escuchándolos y tomando nota, pues ya aprenderíamos bastante. Este tiene un toque más artístico, este plano, y a mí me sirvió de base para mi último estudio de un barrio de bodegas en Sotillo. Veréis que pongo bastantes imágenes de esta localidad porque es la que más reciente tengo y porque para mí es una auténtica referencia en cuanto a bodegas tradicionales. Este es un plano ya más riguroso, de los primeros en contemplar todo el conjunto subterráneo de bodegas, es el de Aranda. Justo hace unos días nos ha dejado su autor, Alberto Villaoz, con el que he compartido muchos ratos hablando de bodegas y bueno, siempre nos acordaremos de él porque ha dejado mucha huella. Esto da una referencia.
que siempre pongo en todas las charlas que doy, porque soy consciente del esfuerzo que supone tratar de hacer un estudio en conjunto, querer acceder a todas las bodegas y documentarlas. Y este fue una obra pionera que cumple 40 años ahora. Tanto el plano como el libro que Alberto publicó con Javier Iglesia, pues está en la Biblioteca de Aranda, que como sabéis es una de las joyas que hay en la Ribera. Entrando así rápidamente en los estudios que he realizado yo, bueno, el plano general viene a ser la punta del iceberg del estudio, que es una manera de ver toda la magnitud del conjunto. Incorporo siempre las bodegas y los lagares, también los desaparecidos, que muchas veces creemos que hay una bodega desaparecida, pero solo se ha tapado la entrada y es más importante a veces documentar esa, que puede ser la problemática, que no el resto. O los lagares, el documentar todos, pues es una manera de ver toda la magnitud del conjunto, como aquí vemos en Badocondes, que es para mí el referente en cuanto a lagares de la Ribera. Esto es Gumiel de Mercado. Hay que tratar de, la parte de conocer suele ir unida al difundir, hay que saber transmitir todo ese conocimiento y que sea un lenguaje llano, que no se quede, en los casos de trabajos de técnicos, que no se quede cogiendo polvo en el ayuntamiento, sino que podamos contemplarlo todos. Yo por eso me gusta intentar darle un toque artístico a estos planos, que luego la gente pone en sus bodegas y bueno, y genera conversaciones en torno a esto, que al final muchas veces se trata simplemente de poner el foco en las bodegas y en los lagares para que no nos olvidemos que están ahí. Hablo así en general, sé que vosotros sois conscientes de dónde están las bodegas de vuestro pueblo, pero como sabéis, pues la realidad a veces no es tan bonita, ¿no? Este es el plano de Sotillo. Y es que, de hecho, al difundir yo considero que no solo hay que pensar en las visitas de fuera, la gente de fuera, sino que cuando se hacen trabajos de difusión, pues hay que pensar en la gente del ámbito local. Vosotros sois el mejor ejemplo. Si la gente del pueblo no, vamos, que son los que están todo el año ahí, si no reconocen su patrimonio, si no lo valoran, pues difícilmente lo van a saber transmitir a los de fuera. Los lagares son, como sabéis, una seña de identidad de nuestra comarca, del paisaje. Es fácil identificarlos al exterior por ese muro que resalta, ese cargadero. Al interior, pues este sería un corte, son una joya de la ingeniería rural. Así como es importante su patrimonio material, también lo es el inmaterial. Ahí veis todos los nombres de las piezas, que son de una localidad. Como sabéis, muchas veces cambian de un pueblo a otro los nombres de los elementos tradicionales. Y eso es muy importante conservarlo también, porque se va perdiendo las personas que los usaban y adiós toda una parte de nuestro patrimonio. También es importante, para conocer y documentar un lagar, entender su funcionamiento. Es esa parte etnográfica, junto con los oficios y labores que aquí convergían. Del lagar vamos a las bodegas. Esta es la maraña de bodegas que hay en Sotillo. Hay más de 3 kilómetros de laberinto subterráneo. Os pongo aquí esto para que lo veáis rápido, cómo se distribuyen en 4 niveles. Empiezo por el nivel más bajo y bueno, se van superponiendo unas bodegas encima de otras. Lo bueno de estos planos es que de un vistazo pues te haces una idea de la magnitud de este barrio de bodegas. Otra disciplina con la que contar para conocer bien, sobre todo el mundo subterráneo, en la parte de las bodegas, es la geología. Esto es una sección del barrio de bodegas de Gumiel de Mercado, donde se identifican los diferentes estratos geológicos que la componen y que se explican luego en otro apartado del trabajo. Aquí vemos una interpretación más técnica también es una columna estratigráfica que hice de las bodegas de Sotillo. Y lo interesante de esto es también pues, ver las implicaciones constructivas que tiene la geología. Esto los que cavaron las bodegas saben más que todos nosotros juntos. Y sabían de sobra lo que les decía el terreno y en fin, pues por ejemplo aquí en Sotillo una cosa que saqué luego extrapolando datos es que los niveles más vulnerables, las zonas geológicas más débiles, es en la que más se habían reforzado las galerías, donde estaban llenas de bóvedas de piedra o de arcos en sillería.
Es decir, todo tiene un porqué. En la arquitectura tradicional nada es gratuito, digamos. Luego, cada barrio de bodegas, aunque sabemos que cuentan con los mismos patrones, más o menos, pero luego cada uno tiene sus particularidades. Aquí vemos un ejemplo de, esto lo pongo como ejemplo de la charla. Básicamente, como estáis viendo, voy a poner ejemplitos, ideas de cosas de otros lados que son fácilmente, bueno, para que nos dé que pensar, ¿no? Y para que pensemos qué se puede hacer en nuestros pueblos. Como digo, este es un ejemplo de investigación y difusión, por ejemplo, de los diferentes tipos de puertas que puede haber en un barrio de bodegas. Y con esta foto acabo este primer bloque, el de conocer, que como veis, sin tocar nada material de las bodegas, bueno, iba a decir sin mancharnos. Hay que mancharse, ciertamente, pero sin meterse en obras ni nada gordo, ya se pueden hacer muchas cosas por ellas, ¿no? Por mantener su memoria, por dejar constancia al menos de su arquitectura y todo lo que se hacía ahí. Esta imagen en la que aparece una señal indica la presencia de un barrio de bodegas. Me llamó mucho la atención, está en La Rioja porque es en un pueblo pequeñajo, con 4 bodegas contadas, transformadas en merenderos casi todas, pero aún así han sabido identificar y valorar lo suficiente su barrio de bodegas como para decir, mira, aquí está, ponemos la señal. Y cuántas, o sea, no estoy haciendo un llamamiento a poner señales en todos los sitios, pero me llamó la atención de, oye, que tienen 4 cabañas, por decirlo así, y saben darle una mínima importancia. Vamos conociendo ya mejor nuestro patrimonio, nuestras raíces, y ahora queremos dar un paso más, ponernos manos a la obra. Entramos en la fase de conservar, y es que podemos tener muchas investigaciones, muchos planos, realidad virtual, ahí vamos, es infinito la cantidad de cosas que se pueden hacer, pero de poco sirve si no nos sirve, si nos estamos dejando caer las bodegas. Aquí me voy a referir, por tanto, a conservar esa parte material del patrimonio, esa arquitectura tradicional. Lo principal, como dice Viollet-le-Duc, un arquitecto francés, es uno de los referentes en el tema de restauración, pues lo principal es entender la esencia constructiva de esos espacios, tratar de pensar cómo lo harían sus constructores. Por ejemplo, intentar usar los mismos materiales de construcción en las intervenciones. No me voy a extender demasiado en el tema de construcción en esta ocasión, pero bueno, luego si queréis podéis preguntar lo que consideréis. Echando la vista atrás, por entender la esencia ahora estoy ya de lleno en barrios de bodegas, los cuales se solían emplazar en terrenos comunales. Y esto es muy importante, porque como tal, el concejo y el pueblo velaban por su conservación, se entendían como un bien común de todos. Por ejemplo, hay documentos que dicen que las bodegas las ostentarán vecinos del pueblo, que si se van a otro pueblo perdían sus derechos, o que si mueren sin descendencia en la localidad, pues la bodega la recupera el concejo. Esto muestra pues, la importancia que daban quienes las construyeron a que no hubiera ni una cueva abandonada o con problemas, ya que afectaba al resto. Tenían esa visión de que la zona de bodegas era una cuestión de todos. Hoy, por desgracia, pues a veces esa mentalidad de que ni para mí ni para nadie nos trae algún que otro problema. Y hay que tener presente que en el caso de las bodegas subterráneas no son cabañas aisladas en el campo que si se hunde una no pasa nada, ¿no? Aquí pues, puede haber un efecto dominó. Por ello hay que entender los barrios de bodegas como comunidades de vecinos, en los que hay que entenderse, hay que respetarse y cuidar los elementos comunes. De hecho, a veces cada bodega es hasta otra pequeña comunidad de vecinos si existen varios propietarios. En este sentido, yo esta foto la pongo siempre que hablo de esta cuestión, que me parece importantísima, que es que lo singular de ella es que el propietario que la tenía antes, por las razones que fuera, no la quería atender o no la quería tener ya, y se la cedió al ayuntamiento de Fuentespina, se la regaló. O sea, es que yo ahí me quito el sombrero. ¿No quieres atender la bodega? Pues hay opciones, la puedes regalar, no hace falta que la dejes ahí, que se hunda y en fin. Es que a veces mañana es tarde, se te va a hundir y vas a fastidiar a todos tus vecinos. Pues eso, el escollo de la propiedad. Ya dispuestos a intervenir en estos enclaves, voy a citar 4 cosillas sin extenderme de cara a buenas prácticas de gestión y conservación. Son todas de sentido común, no os voy a decir nada del otro mundo.
pero no está de más recordarlo porque, como sabéis, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? El agua es uno de los mayores problemas de estos parajes, de los barrios de bodegas, y es clave cómo gestionemos la superficie. Por ejemplo, la cubierta vegetal que forman las pequeñas plantas sirve para reducir la erosión. Si la echamos herbicida, pues muere hasta la raíz y deja de funcionar como tal. Una buena idea es introducir un rebaño de abejas, como ya se hace en varios lugares. Desbrozan y abonan ese manto vegetal al mismo tiempo de una manera sostenible. En relación a los pavimentos, lo mejor son los de tierra, que así eran cuando los hicieron nuestros abuelos y por los que solo pasaban carros. En ellos se filtra el agua homogéneamente. Este no es de tierra, este es de una intervención que ahora os comento. Como digo, en los pavimentos de tierra permiten que se evapore el agua que se infiltra en el terreno. Si se quiere hacer algo para mejorar el firme, pues hay que buscar pavimentos elegantes, como este, que es una capa granular de piedra machacada con mortero de cal. Algo que transpire. Lo peligroso son los pavimentos impermeables, como las soleras de hormigón, las soleras de cemento, que impiden la transferencia de humedad entre el terreno y el ambiente. Y de hecho se nota luego que hay bodegas que están debajo de las casas o zonas más urbanizadas y suelen ser más húmedas. Y además hace que se acumule el agua en determinados puntos, como veis en esta foto, las fisuras, las juntas de retracción en los bordes, que al final pues por ahí siempre es por donde va a colar todo concentrado. Así que siempre que haya galerías subterráneas debajo hay que tratar de evitar los pavimentos de hormigón. Y en general, en la arquitectura tradicional y con más razón en las bodegas por cuestiones de humedad, hay que tratar de limitar el uso del cemento. O sea, si a nivel de conservación esta es una de las claves, si nos quisiéramos quedar casi con una, ¿no? De cambiar un ingrediente, el cemento por la cal, y ya está. Además del agua, como comentaba, pues también es un factor de riesgo para las zonas de bodega las vibraciones. Al hacer una obra hay que saber lo que hay debajo, para tener cuidado con las vibraciones que hace, por ejemplo, la maquinaria de obra y el peso que se pone encima. Por eso es vital el control de ejecución en las obras, diseñar un plan para el tránsito de vehículos, para dónde se almacenan los materiales. Aprovecho aquí que lo verá algún alcalde también para comentar que es un detalle por el ayuntamiento, pues eliminar o bonificar las tasas de las licencias de obras en bodegas. Que invertir en una bodega es casi una cuestión altruista a veces, y toda la importancia que tienen y ese patrimonio del que estamos hablando, pues en fin, ya hay varios pueblos que han eliminado las tasas para las licencias de obras. El tráfico de vehículos también es un problema añadido de vibraciones. No es que sea no es determinante por sí solo, pero no suma en una buena dirección. Por eso es bueno pues que nos acostumbremos cuanto antes a este sentido, a que la zona de bodegas, pues es que nuestros abuelos y abuelas iban andando y es lo mejor. O sea, el coche por ahí mejor evitarlo, que no va a ayudar en general. Es importante también conservar y dar la importancia que merecen a los elementos tradicionales con los que se ha hecho el vino. Aquí vemos una de esas grandes vigas características en la Ribera del Duero. Está sacada de contexto, pero bueno, lo pongo para comentaros una cosilla, a ver si ya estáis viendo aquí una cosa que suele ser un error típico a la hora de poner un lagar por ahí, ¿verdad? Que el que le ha visto funcionar o sabe cómo es, pues le canta. Al margen de que esté el usillo cortado, ahí lo que veis es que está la tuerca o la maza o la golpeja, según pueblos. La tuerca, vamos, que es lo que engancha el usillo, está puesta debajo de la viga. Y es muy común cuando se pone un lagar así en un restaurante o se restaura en una exposición, pues poner la tuerca debajo para que sujete la viga. Pero así no funciona jamás un lagar. Es imposible que pueda prensar. Y el problema de esto no es que no pueda prensar este lagar, sino que estás transmitiendo un patrimonio de una manera errónea. No es fácil entender así su funcionamiento. De hecho, al restaurar un lagar es conveniente pues, conocer precisamente su funcionamiento para no hacer nada irreversible. Es decir, aunque se restaure simplemente para conservarlo y enseñarlo, que no es poco y vamos, que es mucho, diría, pero que no se impida una hipotética puesta en marcha del lagar, por si alguien se anima en una vendimia.
Y hablando de lagares, el elemento principal, la viga, como sabéis, se hacía de olmo en la ribera. Y muchos pueblos han tenido sus olmedas, sus grandes olmas en las plazas, que al final es una especie que pero bueno, sobre todo ha sido parte de nuestra identidad, de nuestra cultura también. Como sabéis, en el siglo XX vino la grafiosis, la enfermedad que ataca este árbol y lo impide crecer hasta a partir de un determinado momento. Os comento esto también, aprovechando que sois gente influyente en vuestros pueblos, para comentaros que hay un programa nacional de recuperación de los olmos en el que se reproducen pies de esta especie resistentes a la grafiosis. Luego en los pueblos yo he visto, lo podéis buscar en internet, hay muchos ejemplos de que asociaciones, ayuntamientos hacen jornadas de plantaciones de olmos, con los niños ahí plantando, bueno, pues todo lo que implica también a nivel de naturaleza, ¿no? Y además que con esto se recupera una especie muy arraigada, nunca mejor dicho, a nuestra tierra. Esto de aquí es del cañón de Río Lobos, donde esos olmos son de este programa. Y bueno, también la gente de la ADRI incluso podría, ahí lo dejo caer, ¿no? Se podría gestionar alguna plantación de estas. Y quién sabe si algún día, nosotros ya no creo que lo veamos, porque las vigas de un lagar yo he visto que suelen tener unos 60 años al menos, contando los anillos. Pues, pero bueno, quién sabe si algún año podamos tener la oportunidad de gestionar un olmo para reconstruir un lagar, ¿no? Si en el lagar es la viga, pues en la bodega los elementos vinateros por excelencia son las cubas y conservar algunas, aunque solo sea de manera testimonial, también es una buena manera de entender para qué se hicieron las bodegas. Está bien a nivel privado que cada uno trate de cuidar sus bodegas. En este ejemplo, una bodega de Fuentespina se tapó con tierra y escombro, como ocurre en tantos casos por las razones que sea. Se piensa que es una bodega pequeña, que no está muy bien, tal, se tapa y adiós Madrid. Mi padre y alguno más se motivaron en recuperarla, era de mi familia. Ese soy yo con 9 años y mi hermana, subidos al montón de tierra que sacaron de la bodega. Y que gracias a ese arreglo que hicieron, pues ahora podemos disfrutar de un lugar donde tener un cubillo con vino. A nivel público, los ayuntamientos también pueden y deben hacer algo, pero también la gente motivada y unida puede crear sus colectivos y asociaciones. Y esto me gusta poner mucho en valor la capacidad que tenemos la gente cuando nos juntamos para hacer cosas. Y aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de un taller promovido por la ABCD, la Asociación de Bodegas y Cuevas de Dueñas, en Palencia, un taller en el que forran las zarceras, allí las llaman luceras, para integrarlas mejor en el barrio de bodegas. También han hecho algún taller para forrar las puertas metálicas con tablas de madera. Lo ideal sería poner unas puertas enteras de madera, pero bueno, al menos con esto se arregla la imagen de una manera ingeniosa. Ahí veis cómo queda. Y es que habiendo gente con ganas de ponerse manos a la obra, pues se pueden hacer muchas cosas, como estas jornadas de prestación personal que ha organizado varias veces la Comisión de Usuarios de las bodegas de Sotillo de la Ribera. Con esto concluyo la parte de conservar, porque para mí es el mejor ejemplo de voluntad por la conservación de nuestro patrimonio. El decir, venga, vamos a quedar una mañana de domingo y vamos a aportar cada uno lo que pueda y a mancharnos. Y después de esto, pues se van a la bodega a almorzar todos juntos, lo cual ya nos lleva a la parte de disfrutar. Después de conocer y conservar, llegamos ya a la fase más divertida, que es disfrutar. Estrictamente hablando sería dar uso, pero bueno, me gusta enfocarlo en su vertiente más satisfactoria, que es el disfrute. De hecho, existe ese concepto de uso y disfrute. Al utilizar y disfrutar estamos conservando no solo el patrimonio material, sino también el inmaterial. Estas tres posibilidades de actuación que estoy planteando para la arquitectura del vino, conocer, conservar y disfrutar, están relacionadas. Y esta del uso y el disfrute es la que garantiza que se cumplan las demás. Bueno, desde luego la que más garantías tiene. Aquí muestro una cita que apunta en esa dirección.
Empezando en la viña, en estos viajecitos que os estoy dando de la viña al lagar y por las bodegas, aquí tenéis un ejemplo creativo de recuperación y disfrute de un guardaviñas. En este caso se considera más un chozo de pastor, pero bueno, viene a ser el mismo concepto. Es en Guzmán, la idea fue de Asunción Molinos y se reconstruyó el chozo entero, incorporándole una cámara oscura. Se trata de, la cámara oscura es un agujero que tiene en la puerta y que desde dentro te permite contemplar la proyección del paisaje exterior. Ahí veis se ve la cuesta Mamvirgo y un tractor ahí invertido, lo proyecta invertido. Lo pongo como ejemplo de que al final la creatividad puede ser de gran ayuda en la recuperación de este patrimonio. Seguimos en el campo, pero ya con una actividad que lo conecta con la zona de bodegas, y es la vendimia. Aquí me refiero en concreto a la vendimia familiar, la que tradicionalmente se ha hecho en base al apoyo mutuo entre familia y amigos, que todos conocéis. Es a su vez, es parte también de nuestra cultura ribereña, que de esto parece a veces difícil ver la relación, pero yo he visto el efecto en la conservación del patrimonio arquitectónico de los problemas que ha habido al eliminar el tema o al tratar de lastrar el tema de la vendimia tradicional. Y es que muchos de los casos que elaboran vino de manera familiar, pues se basan en una vendimia familiar. ¿Y qué está ocurriendo en las zonas como Ribera o Rioja, con potentes, con zonas pujantes a nivel vinícola? Pues que con el pretexto de evitar fraudes en los contratos y mejorar las condiciones de las personas que vienen a vendimiar, que por supuesto hay que cuidar, por supuestísimo, pero bueno, con ese pretexto se está propagando el miedo en todas las direcciones y un daño colateral se lo lleva la vendimia familiar. Conoceréis gente en vuestro pueblo, vamos, yo en casi todos sé de gente que 4 cepas que tenía y las ha dejado de llevar por ese miedo, ¿no? Y consecuentemente por el miedo de que tenga una inspección o lo que sea. Y consecuentemente, pues a veces ha dejado de hacer ese cubillo gracias al cual se está utilizando su bodega tradicional. Así que por todo esto y mucho más, pues quería aprovechar para eso, para reivindicar la vendimia familiar, la importancia que tiene. Ya llegados a los lagares, desde la viña, nos encontramos aquí, estas son fotos de Badocondes. Los lagares tradicionales, como sabéis, se dejaron de utilizar de una manera generalizada a mediados del siglo XX, con la industrialización del proceso en las cooperativas. Pero no deja de ser y sigue siendo una ingeniosa y audaz forma de prensar la uva. Además, el otro día estaba yo en Castrillo, hablaba con uno cuando estas cosas del precio de la luz que estaba por las nubes, aquí podríamos hacer vino sin gastar un euro en electricidad. Es en concreto no, porque tiene enchufada la despalilladora, pero bueno, como os digo, el Badocondes es un referente en cuanto a lagares, en la que se han seguido utilizando hasta el siglo XX, hasta ahora, de forma familiar. Ahí es donde yo he tenido la suerte de aprender el oficio del lagareo. Es una pasada ver, por ejemplo, la piedra o el canto en vilo, como veis en la foto de abajo a la derecha, que se dice que está bailando. Y bueno, como decía, ahí veis un símbolo de adaptación a nuestros tiempos de estos espacios tradicionales, como puede ser poner una despalilladora a la puerta. Pues bueno, creatividad, adaptación, pero hay maneras, ¿no? Yo lo pongo porque hay gente que no se cree que se pueda utilizar un lagar y hay bastantes ejemplos. Ahí va, perdón. Siguiendo con siguiendo con el tema de lagares, este es un caso de Moradillo, que bueno, Moradillo pues sabemos que es un referente en la Ribera del Duero y más allá del tema de conservación de nuestro patrimonio. Y a mí, mira, una cosa que me gusta resaltar de ellos es esto. Rehabilitaron un lagar y lo utilizan en la fiesta de la vendimia para pisar la uva y hacer un vino que además sus beneficios se destinan a su proyecto de conservación del barrio de Bodegas. Por eso al rehabilitar un lagar, si lo conservamos y si intervenimos en él, hay que contar con esa posibilidad de que pueda volver a usarse. Seguimos del lagar, ya llegamos a la bodega, con esta función vinatera,
Yo así, en resumen, esta parte de disfrutar, lo que considero más importante para bodegas y lagares es tanto la función vinatera como la función social, de la que luego hablaremos. La función vinatera, pues la parte más extendida es la de conservar el vino en las bodegas, en estos espacios subterráneos, aunque solo sea para dejar unas botellas, como hacen muchas personas. Y es que las bodegas subterráneas se excavaron para este cometido. Este es su uso original. Sabemos que tienen las mejores características de temperatura y humedad. Vamos, son idóneas para la conservación del vino. De hecho, uno de mis lemas es que un cubillo salva una bodega. Con un simple cubillo se tiene la garantía de que vas a ir a la bodega, se va a airear, vas a abrir la puerta. Simplemente eso ya hace muchísimo. Y además, si hay algún problema, pues lo vas a ver cuando estés a tiempo, no cuando ya sea irremediable. Esta elaboración de vino puede ser a nivel familiar. Yo de media he constatado, bueno, es una media que cambia de un pueblo a otro ciertamente, pero vamos, que cambia según introduzco pueblos, pero suele haber unos 15 o hasta 20 casos en cada localidad de gente que tiene un cubillo o 5 o 10. Un problema de esto, en el que creo que hay que incidir, es que no suele haber relevo generacional. La gente que motivada iba a su bodega, aunque sea a coger vino para comer. En Valocondes yo tengo amigos de 80 años que van en bici a la bodega a coger el vino para comer como se ha hecho toda la vida aquí. Pues bueno, un problema de esto es que el relevo generacional no se está dando. Habría que animar a los jóvenes para que, pues bueno, es precioso. Quien hace vino sabe que es algo bien bonito. Bueno, quien hace cualquier cosa, ¿no? Sabe lo bonito que es disfrutar de algo que has hecho tú. Y aquí tiene el añadido de que está cuidando nuestro patrimonio. Para potenciar y animar a la gente a hacer un cubillo, pues una buena idea son las catas, los concursos de estos vinos caseros, como forma de compartir experiencias y conocimientos, y eso, al final valorar la importancia de estas pequeñas elaboraciones. También hay ejemplos de bodegas actuales que elaboran para las denominaciones de origen, no solo en Ribera, que tienen en las galerías subterráneas pues una manera de darle un añadido histórico a su producto y de ser más eficientes en la climatización. En estas bodegas pues se utilizan no para elaborar, más bien para conservar, para envejecer en barrica o en botella. Como decía, además de para elaborar o conservar el vino, la otra función tradicional de las bodegas es la social. Siempre han sido un lugar de encuentro, de almuerzos, meriendas, de cánticos, de disfrutar del fuego. Y por eso, bueno, pues un papel importante es ir a almorzar a la bodega. En ese sentido, las peñas yo las considero un agente muy importante no solo de recuperación y conservación de las bodegas, sino de que esa función social se siga manteniendo. Función que se ha dado tanto dentro de las galerías, donde ahora a falta de cubas es frecuente disponer de mesas y bancos para comer. Pero el espacio social por excelencia suele estar dispuesto junto al acceso a la bodega, arriba, ya sea en un contador o frente a la puerta, como ocurre en este bonito ejemplo de Castrillo, que es donde actualmente estoy realizando un estudio. Como sabemos, a partir de los años 70, más o menos, se popularizó el fenómeno del merendero, 80, que es, como sabéis, pues hacer una caseta frente a la bodega, que ciertamente ha servido y sirve para mantener esa función social, pero bueno, puede conllevar riesgos a nivel constructivo y estructural. En Sotillo hice un análisis de las tipologías de merenderos, los clasifiqué en abiertos, cubiertos y cerrados. Esto sería un ejemplo de merendero abierto, ¿no? Ahí fuera está este pollo adosado a la fachada de la bodega y simplemente faltan las viandas para merendar. A medio camino están entre los que yo considero abiertos y los cerrados. Los cerrados no voy a poner un ejemplo, sería un edificio tal cual cerrado. A medio camino, como digo, entre los cerrados y los abiertos están estos cubiertos, que bueno, pueden ser una posible solución para no alterar tanto esa esencia tradicional. En Sotillo la normativa urbanística pues ayudó hace años a que los merenderos se hicieran con unos determinados materiales
y con un determinado porcentaje de fachada abierta. Y además, pues por ahí pasamos cualquiera que no somos del pueblo y tenemos un sitio para cobijarnos de la lluvia o del sol. Este es un caso extremo de merendero abierto, una mesa y unos bancos para el disfrute de todos. Y lo pongo también como ejemplo de creatividad, que fijaros qué cachondos son en Sotillo. Voy a leeros textualmente lo que ponían en su blog cuando pusieron esta foto. Lo llamaban así: Puerta a la felicidad. Pasen dentro. Desde allí podrán disfrutar de unas vistas espectaculares del pueblo y degustar almuerzos con porrón de vino de cosecha propia. Un ejemplo claro de merendero abierto. Pues eso, que al final se trata de poner el foco en las bodegas y en los lagares y disfrutarlo. Uno de los riesgos ligados a esta función social son las instalaciones que suelen acompañarlas, como pueden ser los asadores. Es una buena práctica buscar soluciones colectivas, como esta que vemos aquí, un asador abierto para que todo el mundo lo pueda usar mientras lo respete, en lugar de tener cada uno su asador a la puerta. O casos como este, en los que el ayuntamiento ha habilitado una zona con asadores, esto es en Campillo, asadores y mesas en las zonas de las bodegas, pues, y ciertamente yo, por ejemplo, el otro día estuve comiendo ahí, es que dinamiza, hace que la gente se junte ahí a comer y dinamiza esa función social. Luego, bueno, actividades todas las que se nos ocurra, de calado social, que atraen a la gente a los barrios de bodegas. Muestra aquí algunos ejemplos como estas rutas guiadas. Bueno, en Moradillo hicieron un escape room, que era como una gincana por las bodegas. Arriba la creatividad. Un referente de esta función social, aunque sea por un día, es la Feria del Vino de Sotillo, que congrega bastante gente en el barrio de bodegas. Están las bodegas abiertas, productos gastronómicos, supongo que lo conoceréis mucho de vosotros. Y de hecho se va a realizar de nuevo, por fin, el primer fin de semana de junio se vuelven a hacer. Y bien, ya por ir rematando este tema de esta parte de disfrutar, de utilizar, voy a dejaros caer también tres curiosidades, tres ejemplos de otros usos, al margen del de hacer vino o de juntarnos para merendar en la bodega, para el cual las bodegas también pueden ser pueden ser óptimas y de paso se conserva este patrimonio, siempre que se cuide pues su esencia constructiva y su integración. No se puede... Habrá cosas que no se puedan hacer. Aquí veis, por ejemplo, pues donde se conservan los quesos. Es un espacio idóneo, por ejemplo, para el afinado y la evolución del queso artesano. Además de que esto aporta luego un valor diferencial frente al queso industrial. Otro alimento que también encuentran en estas cuevas sus condiciones idóneas son las setas. En casi todas las poblaciones, cuando se dejaron de usar las bodegas, siempre se dieron algunos casos de cultivos de champiñones. Yo no hay pueblo que no conozca que no haya habido alguno que haya puesto champiñones en las bodegas. Pues esto... A ver, que no había... Esto es un caso actual de cultivo de setas en una bodega. Como vemos, es cuestión de voluntad y de bueno, de exprimirse la cabeza un poquito también. Las bodegas siempre se han utilizado como almacén o despensa. Es típico dejar ahí las patatas. Yo en Castrillo todavía no he echado la cuenta, pero una de cada 4 bodegas tiene una caja con patatas que las dejaron ahí, creo que se las olvidaron, pero bueno, al final la bodega es un almacén y es el frigorífico de antaño, y para dejar las patatas o bueno, yo en León, por ejemplo, he visto una bodega tradicional donde curan la cecina para nivel comercial. Otra cosa que se solía dejar en ellas es lo que muestra esta foto, aunque cueste adivinarlo. Ahí en el suelo hay tierra suelta y a la derecha asoma algo que revela este uso del que hablo. Es para conservar los sarmientos, los palos de la vid para injertar, que era un método de conservación natural, idóneo para estas púas, que bueno, podrían ser de cualquier especie, no solo de vid, pero siempre se decía que en las zonas lejos de las zarceras, donde no hubiera corriente de aire,
Después de la filosera, por ejemplo, bueno, para la filosera una de las claves en su recuperación fue los injertos y ahí tuvieron mucho que ver el papel de cámaras frigoríficas que tenían las bodegas tradicionales, ¿no? Para conservar esos palos que, bueno, de otra forma pues no hubiera sido tan sencillo, ¿no? Y bueno, ahora sí voy cerrando mi parte. Una buena síntesis de las claves de esta ponencia, que he comentado, de conocer, conservar, disfrutar, pues está en la labor que hacéis en el programa de Te enseño mi pueblo. Al principio lo había encuadrado en la primera parte, la de conocer, que puede que sea el motor de la iniciativa, ¿no? Enseñar, dar a conocer nuestros pueblos. Pero es que gracias a ello estáis contribuyendo a la conservación material de este patrimonio. Solo con abrir la bodega y pasearla se favorece su ventilación. Y seguro que en más de un caso ha servido para decentar y hacer algún arreglo en algún lagar o bodega. Y además que en el formato que lo planteáis, fin de semana, en compañía de amigos, que en ocasiones hasta les ponéis un aperitivo, pues desde luego que es una iniciativa para disfrutar. Así que de esa manera, disfrutando, pues se garantiza que se conozca, que se siga conservando y conociendo esta importante parte de nuestra historia y nuestro patrimonio. Muchas gracias por vuestra atención. Antes de cederos la palabra, que ya he hablado mucho, lo he clavado, Isidro, 50 minutos. Quería aprovechar para invitaros a participar en un encuentro que se va a realizar en noviembre en Aranda. Todavía queda medio año, pero para que lo sepáis, es un congreso de la arquitectura y cultura del vino que versará en torno a todo este patrimonio del que hemos hablado y en el que habrá tanto especialistas de diferentes materias como personas, colectivos, asociaciones, algunas de las que he comentado, que cuidan y disfrutan de los barrios de bodegas, que al final eso es lo importante. Y eso, como digo, serán los días 10 y 11 de noviembre, jueves y viernes, en Aranda. Ahora sí, bueno, podéis hacer las preguntas, aportaciones que consideréis. Más allá de este espacio, estoy también a vuestra disposición. Ahí os dejo mi correo. Y nada, yo por mi parte espero haberos aportado ideas para el gran trabajo que hacéis con el programa de voluntariado y para las iniciativas que puedan surgir en vuestros pueblos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, ha sido una presentación muy ligerita, muy centrada en el tema, muy completa, con muchas ideas, con muchos destellos. Sí, muchas gracias. Vamos, me ha gustado un montón. Creo que nos va a ilustrar a todos mucho y que como has dicho, que lo importante es seguir poniendo el foco en las bodegas y en los lagares, en otros elementos de la cultura de la producción tradicional de vino. Bueno, pues venga, adelante amigos con las preguntas. Ya sabéis que podéis escribirlas o tomar la palabra, ¿vale? Si hay alguien hablando, pues hacemos ese gesto de levantar la mano ahí abajo en reacciones, ¿vale? Como Begoña acaba de hacer, o si no, escribimos en el chat, ¿vale? También la pregunta. Bueno, pues vamos a dar entonces la palabra a Begoña Bernal, desde Ollales de Roa. Sí, Begoña. Quería felicitar a Alfredo, me ha encantado, la verdad, tenía muchísimas ganas de conocerle y Muchas espero gracias. que podamos conocernos personalmente. Gracias por tu exposición y gracias por la labor que estás haciendo. Muchas gracias, Begoña. Acabo de arreglar mi bodega y he tenido que pagar al ayuntamiento la licencia de obra. Lo digo porque ojalá te escuchara el alcalde de mi pueblo. Bueno, eso ya les, el pueblo. Bueno, gracias, Gracias a ti. Yo hago lo que puedo por difundir estas ideas. Sí, sí, Luego ya a lo mejor estás tú más cerca de él. Di que lo han dicho por ahí, que no es cosa tuya. Ya. Vale. Pues sí, porque, claro, tú a la hora de hacer
por ejemplo, lo que estás haciendo ahora, Alfredo, de estos trabajos de planimetría y estudio de conservación de las bodegas, bueno, es un estudio de bodegas, a priori lo que haces es un estudio de bodegas subterráneas, ¿no? Y lagares tradicionales, pero que luego tiene una segunda parte, ¿no? Como en algunos casos que ha sido adaptar la normativa urbanística, ¿verdad? O de cara a su conservación, o sea, que sí que el trabajo es base para luego elaborar las ordenanzas para su conservación, ¿verdad? Es una de las, sí, es una de las herramientas con las que cuenta el ayuntamiento para ello. Yo los trabajos que hago, bueno, a cada pueblo lo adapto un poco a su realidad y me extiendo, bueno, siempre me extiendo más en el último pueblo, al final solo por cuestión de experiencia, ¿no? Pero sí, en esos trabajos, en la memoria, suelo dejar constancia de una serie de estrategias de actuación, muchas de ellas las he mencionado aquí, tanto a nivel de conservación de materiales, a nivel de usos, a nivel de, como os he dicho, de sentido común, de lo que puede servir el trabajo de cara al planeamiento, pues está claro que es el punto de partida, el conocer lo que hay para conservarlo. Y si luego quieres hacer una ordenanza, que bueno, pues sí, ahora mismo estoy realizando la ordenanza vamos, estamos en fase de elaboración de la ordenanza de miel de mercado. Yo no tengo, bueno, por ejemplo, en Aranda de Duero estoy que está paralizado, pero por cuestiones ajenas, el plan especial de protección de las bodegas. Pues esto siempre se suele decir desde nuestro ámbito que las bodegas no se arreglan a golpe de plan especial o de ordenanza. Es un añadido. Yo no abogo por hacer una ordenanza sí o sí. Hay que estudiar cada localidad, cada caso y ver si es necesario o a lo mejor no hace falta porque la gente ya sabe de sobra o está concienciada o en fin, o no tiene sentido. No lo sé. Depende luego de cada lugar. Pero sí, desde luego que tener estos estudios pues es una herramienta para luego si quieres hacer planeamiento urbanístico, si quieres hacer una ordenanza, pues saber qué tienes. Es que es algo de cajón. Es que es conocer la realidad de lo que quieres luego reglamentar. Herramientas del siglo XXI para la toma de decisiones en el medio rural, desde el medio rural. Bueno, y a ver, Pilar, desde tu Villa del Lago. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, yo quería comentar, es que estoy fuera, estoy en el coche, pero me he parado, he estado oyendo todo porque me ha encantado, de verdad que un 10 de ponencia, me ha gustado muchísimo. Y yo quería decirle que si hay alguna posibilidad, bueno, te llamaremos desde el Ayuntamiento de Tubilla porque nosotros tenemos distintas zonas de bodegas, no es un pueblo con unas bodegas grandes, son bodegas muy pequeñitas, pero tenemos una en toda la zona de la Torre del Castillo, que es una roca grande, está todo hueco y hay muchas que se están hundiendo. Entonces, a mí me parece que es muy importante recuperarlas y claro, pues me gustaría que las pudieras ver y que nos dieras tu opinión y si nos lo podrías hacer tú, pues sería de 10, claro, porque la verdad es que a mí me parece que es una pena que eso se pierda. Pues encantado, Pilar, cuando quieras hablamos. Pues sí, Esto es sí, ya. suele ser, muchas veces las zonas de bodegas son un quebradero de cabeza para los ayuntamientos, porque en fin, no es una cuestión, es una cuestión compleja. No, arreglar las bodegas no funcionan las matemáticas, no es 2 más 2, ¿no? Igual a 4. Pues bueno, es sus problemas geológicos, sus problemas de la propiedad, sus problemas de hasta dónde llega una bodega, si no sabe dónde está. Pero bueno, el caso es enfocarlo bien, las intervenciones que se haga y para que puedan tener un resultado aceptable. Sí, es que el tema es que son bodegas pequeñas, que no hay zarceras, que se está cayendo la roca, o sea, que es que a mí me parece que técnicamente necesita una intervención importante. Entonces, pues eso, con un buen especialista que nos asesore bien. Vale, pues te llamaré, ¿vale? Muy bien, Pilar. Muchas gracias. Gracias a ti. En tu Villa del Lago, soluciones creativas, además. Sí, ahí en tu Villa del Lago son expertos también en esas soluciones creativas. Pero claro, es algo multidisciplinar, ¿verdad? Y, como se dice, holístico, ¿verdad? Intervenciones
conjuntas en las que cada uno aporta su granito y su valor, ¿verdad? Entonces, Alfredo, gran arquitecto, en tu villa seguramente que van a aportar un toque de creatividad extra. Pues no sé si os habéis sentido identificados con alguna de las actuaciones que ha mostrado Alfredo, ya sea de conservación, ya sea de riesgo, de peligro. Entonces, bueno, si queréis, a lo mejor, pues no sé, hacer alguna intervención. Gracias, Luis, por aportar en el chat ahora el enlace al Congreso de Aranda, que tendrá lugar en noviembre, Arquitectura del Vino, y que estamos muy pendientes de que haya ya pues eso, un programa, y estamos pendientes de ello. Sí. Va a ser sin duda muy interesante. A ver, Luis, de Fuente Elisendo, también ahí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena por la charla, ha sido sumamente interesante. Y yo ya había visto los mapas de bodegas, no te conocía personalmente, aunque haya sido de forma electrónica, pero bueno, espero que la próxima vez sea de verdad. Pero tenía una curiosidad porque había visto los mapas alguna vez y bueno, igual de una forma simple, pero me gustaría saber un poco la técnica que utilizas para hacer esos mapas, es decir, para hacer todos los mapas de bodegas por abajo, es decir, no sé si puedes explicarlo de alguna forma sencilla. Gracias. Pues gracias, Luis. Pues he ido probando de todo. En Fuentespina, en mi pueblo, que fue el primero, empecé con 2 cintas métricas y una brújula. Una cinta de 50 y otra de 5. Y la brújula, con topografía clásica. Y me hice un clinómetro, un cacharrito para sacar con un ángulo en los cañones la bajada para sacar el ángulo y bueno, trigonometría sencilla, conocer la profundidad. Yo siempre buscaba cuando hacía esto ver una visión de conjunto, ver todo lo que es el conjunto del barrio de bodegas. Entonces ahí el margen de precisión, aunque yo luego sea muy meticuloso y cada bodega me la medía súper bien ahí, pero bueno, en los planos míos, pues ahora te voy a contar, así si lo resumo. Pues por ejemplo el de Fuentespina, que es el primero, acepto que pueda haber un margen de error de medio metro o incluso 1 metro. Si veis el plano, pues bueno, al final lo que quiero es mostrar toda la visión de conjunto y es suficiente y vamos, que muchas bodegas que he medido, ahora, bueno, algunas bodegas que he medido ya no se puede entrar, o sea que solo el tener ya por dónde iban. Luego ya me eché, cuando vi que esto iba en serio, en Badocondes me eché un láser de mano, o sea, la cinta métrica la llevaba siempre encima por si acaso, y bueno, me he medido 3 pueblos yo solo, Fuentespina, Badocondes y Bumiel con láser, cinta y brújula. Y os aseguro que si algún día alguno de estos pueblos quisiera usar técnicas más modernas, me gustaría ver cuánto me he equivocado. Pero bueno, hay margen de error, pero como os digo, es despreciable. Luego ya en Sotillo y ahora en Bumiel, pues lo que hago es, para diversificar trabajos, viene un topógrafo, que lo que utiliza es un escáner 3D. Y bueno, pues yo me centro en otras cosas, me centro en buscar zarceras, en buscar elementos, cositas que hay escritas en las paredes, cosas que a veces el propietario ni sabe que hay en su bodega. Y sí, lo hacemos con topografía mediante láser escáner 3D, que lo que te da es una nube de puntos. Y eso sí que es preciso al milímetro. Pero bueno, como todo, las herramientas están ahí y hay que saber a veces. Antes que la herramienta, yo creo que es más importante saber el objetivo, qué es lo que buscas, qué es lo que necesitas. Según lo que, no sé, cualquiera os podéis medir vuestra bodega con una cinta. O sea que según si vas a hacer una obra en la cual la precisión es muy importante, pues sí, a lo mejor tienes que llamar a un topógrafo, pero si quieres documentarlo, si quieres saber por dónde van las relaciones que hay entre bodegas, pues a lo mejor con ser tú un poco minucioso lo puedes conseguir. Te lo quería comentar porque también yo soy un aficionado a la arquitectura también, aunque no soy arquitecto, pero con la Facultad de Arquitectura de la universidad en la que trabajo, al final hice un pequeño proyectito que es utilizar una técnica que se llama fotogrametría, que igual quizá la conoces, y que es, bueno, pues tirar un montón de fotos en el cual la recomponen para sacar los volúmenes
y una distancia con bastante grado de precisión y no tienes que utilizar en teoría una supercámara, además, aunque sí que hay mucha potencia del ordenador que necesitas para hacer los puntos. Y después incluso se puede hacer hasta el tejido de lo que estás haciendo del volumen también. Lo que pasa es que, bueno, todavía no tengo, cuando tenga los resultados, si quiero los puedo compartir. Ha sido de una cosa muy concreta, no ha sido de una... Seguramente para hacer espacios muy grandes sea complicado. Sí, la fotogrametría es otra gran herramienta. De hecho, la parte de la superficie, pues al final la hace un dron con fotogrametría. Hace lo mismo, mediante la técnica de fotogrametría saca la nube de puntos del barrio de Bodegas. El problema de la fotogrametría para las bodegas subterráneas es que la luz, necesitas ¿no? luz. Sí. Claro, y yo muchas bodegas, vamos, pues muchas entramos con la luz propia y claro, la fotogrametría en ese sentido, pero bueno, hay ejemplos de bodegas hechas con fotogrametría. Porque el escáner de 3D sí que escanea dentro de las bodegas sin problemas. Sí, sí, sí. Bueno, es un trípode con un cacharrito encima. Muy bien. Sin problemas es siempre y cuando tú puedas pasar. Vale, vale. Muchas gracias. Nada. Vaya nivel. Bien, siempre aprendemos cosas, ¿ves? Aprendemos muchas cosas en estas jornadas, compartiendo problemas o, bueno, problemáticas comunes y luego, pues, aportando soluciones compartidas, claro que sí. Juanma Bueno, tenía también... levantada la mano, creo. Hola. Hola, Juanma. Hola, soy Juan Manuel, desde Fuentenebro. A punto estuve de conocerte aquí en Fuentenebro, Alfredo. Lo sé. Circunstancias lo pospusieron y mira, hemos coincidido aquí. Un placer, desde luego, escucharte. La verdad es que yo partía de la sensación de que ya conozco de sobra lo que es un lagar y conozco de sobra lo que es una bodega y pensaba yo, digo, pues sí, yo creo que ya conozco bastante y me ha encantado escucharte. O sea, me ha venido fenomenal. Como anécdota te contaré que cuando yo era pequeño recuerdo que mi padre me dijo, quiero para que lo pruebes que pises una vez la uva. Y he pisado una vez la uva en mi vida, cuando todavía se pisaba en los lagares. Yo quería ahora simplemente dejar eco aquí de la gracia que me hace, porque lo desconocía por completo a nivel de vocabulario. Hace poco me encontré en un montón de maderas en el campo una pieza con una rosca interior, sabía lo que era, sabía dónde se pone y me ha costado averiguar cómo se llamaba, pero al final me han dado otro nombre distinto del que has utilizado tú y me encanta saber que por aquí lo llamaban tuerca, ¿es así? Porque a mí me dijeron es que se llama pulpilla, pero sé ¿Cómo que has hay por ahí dicho? pulpilla, Bulpilla con V. con P, Con pulpilla. P. Pulpilla. Pulpilla, pulpeja, hembrilla, en fin, bueno, que hay muchos nombres. Sí. Bueno, también para cuba pequeña hay cubillo, cubete, cubeta, cubato, hay un montón, según pueblos, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra, hombre, no puedo, perdonadme, pero no puedo resistirme de deciros que esta semana saco este libro, que no sé si se ve algo por ahí, en la bodega, una recopilación de historias de las que se contaban en las bodegas. Oye, perdonad por la publicidad, pero al fin y al cabo va con el tema, ¿no? Y nada, pues que eso, un placer estar aquí. ¿De qué trata el libro? Ilústranos un poco. Bueno, pues he recogido historias de las que se contaban en las bodegas. He excluido todas las que tenían que ver con exceso de bebida o con temas de peleas o con temas de machismo y me he quedado con todas las demás. La verdad es que al principio empecé a recogerlas casi por inercia. Cuando tenía 10 dije, lo que me gustaría tener suficientes para publicar y al final pues me ha costado mucho juntar suficientes y bueno, ahí están, he juntado 100 y pico historias. Del entorno de Fuentenebro. No, aquí hay historias, vamos a ver, no he podido ir a todos los pueblos. La verdad es que como tengo amigos, si es que yo el cura de mi pueblo me llevó a estudiar a los frailes de pequeño a Valladolid y allí hemos coincidido de toda la ribera del Duero, montonazo de gente, estudiando con los maristas. Entonces, ahora yo cada vez que voy a algún pueblo suelo tener a gente conocida. Tengo gente conocida en San Martín de Rubiales, en Zazuar, en fin, en casi todos los sitios.
Entonces he recogido pues, de Baños de Valdarados, de Torregalindo, de Montejo de la Vega, de Arandilla, en fin, hay muchas historias por ahí. Eso os cuento. Muy bien, Juanma. Pues sí, a ver si nos conocemos. Yo tengo algún libro tuyo por aquí, ¿eh? Anda, pero bueno. De Fuente Negra. Sí, ¿dónde podemos comprar el libro ya? Las cosas están ahí. Pero te digo, no sé, tenemos allí. Esas son las El libro este, el de la bodega, sale esta semana. Esta semana, muy bien. Pues esta ya... semana, sí, estará en librerías en Aranda esta semana y en algún sitio más quizá. Sí. Ya estaremos atentos. Muy bien. Bodegas. Bueno, pues perdona Isidro. Otra anécdota. Vamos a ver. Como soy un enamorado de la labor que hacéis y pronto espero ser un Rivera Voluntaris, no sé si se ve la dedicatoria. Me cachis la mano, no se va a ver la dedicatoria, ¿verdad? Que no se ve no se ve, ¿no? En la otra página tendrías que enfocar, supongo. ¿Nos has enfocado la página ¿La que no de es? A ver, la que no es esta. Esa, sí. ¡Ah! A la gente de Adri y a todos los Rivera Voluntaris que tanto están haciendo por conservar la cultura y el patrimonio de nuestros pueblos. Ahora sí que se lee. Está bien, hombre. Qué ilusión. Pues bueno, sí, soy un enamorado. Con Isidro alguna vez discuto un poco, pero soy un enamorado de la labor que haces y de la que hacéis todos, ¿no? Pero eso porque estamos construyendo la ruta de Fuente Nebro, que siempre es un proceso un poco a veces, ¿verdad? Que genera esas tensiones que todos sabéis. Pero bueno, pero bien, porque ese es el camino de construir. Muy bien, pues estupendo. Vamos a ver, venga, Carmen, desde Gumiel de Izán, a ver qué nos cuentas. Adelante. Voy. Bueno, pues para abundar un poco en lo que cada uno en su tema, a mí también me ha parecido muy interesante. Tomo bastantes notas, aunque luego tenemos, como bien dices, esos vídeos ahí a los que podemos volver, porque me ha hecho recordar pues un poco todo lo que ya sabemos, pero que vamos consolidando. A mí me gusta porque ya se lo había oído a Alfredo, creo que en un vídeo que hay por ahí de Sotillo o algo así, el que él remarque y ponga su interés en el tema también de denominar a las cosas, a cada pieza, ¿no? Y en relación con lo que decía Juan Manuel, pues es que un trabajo que tenemos pendiente y que nuestra amiga Guadalupe de Adrada me insiste mucho, tenemos que hacerlo y tal. Y digo, pero si esto ya está hecho, Guadalupe, tal. Pero quizás lo que no esté hecho sea completar, y digo completar porque la base es lo que publicó Martín Criado en su momento del vocabulario de la Ribera del Duero, es completar por cada pueblo, completarlo, porque quedan muchos pueblos. Y yo lo que me he fijado es que en alguna publicación que ha habido, pues el típico libro que todos hacemos de nuestro pueblo o que nos gustaría hacer de nuestro pueblo, pues me he fijado que en muchos casos han ido ahí, se han extraído lo que había, pero no han completado nada más. Y tenemos que hacer un poco el esfuerzo todos de ir anotando cómo se llaman esos términos, ¿no? Hace poco, pues a raíz de la visita que hice en abril a Valcavado, pues le estuve preguntando a mi familia, y esta pieza, pues, bueno, a mi madre y a mi marido, y esta pieza cómo se llamaba y tal, y había cosas de las que no nos acordábamos, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos que ir de alguna forma anotando, a ver si somos capaces entre todos también de conservar ese patrimonio inmaterial del que ha dicho Alfredo, no solo poner en marcha un lagar, ojalá, sino también que en ese momento seamos capaces de hablar, o sea, de recuperar esos términos y esas expresiones. Fue una cosa que también la estuve comentando con Javier en Valcavado, ¿no? Que ahora nos hemos ido con la moderna etnología, pues no solo se ha perdido la vendimia tradicional y otras muchas cosas. Es que ahora pues estamos hablando ya con una terminología, y ya no me meto con el inglés porque, como decía con Javier, tenemos que vender en un mercado internacional. Entonces hay que allí hablar en inglés, pero claro,
hay cosas tampoco, o sea, yo no me voy a meter con ese aspecto porque lo entiendo que hasta cierto punto pues la gente hable de wine shop y dice, pues qué bien, ¿no? Pero que esto, o sea que abundando un poco lo que decía Juanma de que hay una pieza por ahí que te has encontrado que se llama de distintos sitios, pues todo eso hay que apuntarlo, ¿no? O sea, dice, pues en Fuentenebro tal, y posiblemente en Pardilla se te dirá a lo mejor de otro lado. O sea, preguntas a la gente y es que hay, y nada más. Y bueno, otro aspecto que me gustaría que, aunque sea un poco salirse del tema, es que Alfredo, tú has hablado de los barrios de las bodegas. Supongo que ahora cuando estás en Aranda la problemática de conservación es distinta, porque como pasa como en Gumildizán y como pasa en Peñaranda, creo, las bodegas están debajo de las casas y los lagares estaban dentro del casco urbano. Con lo cual, la mayoría de los lagares, por no decir todos, han desaparecido y las bodegas, pues lo único que hacen es ser un foco de inundaciones, porque se inundan cada 2 por 3. Precisamente pues se rompe una tubería y el agua va. O sea, la problemática, desde luego, sin duda, es otra. Sí, por comentar brevemente de las dos cosas que has hablado, el tema del patrimonio inmaterial está claro que es importantísimo, simplemente porque mañana se puede haber perdido. Yo en mis trabajos siempre me acabo haciendo amigos de... Claro, los estudios estos me tiro un año en cada pueblo, pues me acabo haciendo amigos de un montón de... Tengo amigos de 80 y de 90 años por todos los pueblos en los que estoy, de amigos y amigas, ¿no? Y a veces hasta yo les tengo que proponer nombres porque no se acuerdan de cómo se llaman esas piezas, porque ni siquiera ellos, los mayores, las han usado. Tenemos que pensar que desde los años 60 a lo mejor no se utiliza un lagar. Pues toda esta gente era joven, era pequeña. Entonces, claro, yo a veces les tengo que proponer, es esta, y ya me dicen, no, esa, sí. Y luego yo hago mis contrastes, ¿no? Entre unos y otros, a ver qué palabras repiten más. Pero es importante toda esta parte de etnografía, de documentarlo. Y sí, desde luego que eso, bueno, que ya lo hemos hablado bastante, lo del patrimonio inmaterial. Lo del segundo que decías, sí, en la ribera son fundamentalmente 4 los pueblos que has dicho, Gumiel, Deizán, Aranda, Peñaranda y Roa, los que tienen el conjunto de bodegas debajo del casco urbano. Luego hay pueblos que tienen mezcla, ¿no? Que siempre, de hecho, las bodegas empezaron a hacer primero debajo de las casas, a nivel de autoconsumo, algo pequeñito, y hay pueblos como Gumiel de Mercado, por ejemplo, que tiene parte bajo las casas y parte ya en lo que es la ladera. Y la problemática es totalmente diferente, y los condicionantes. De hecho, son más problemáticas las de debajo de las casas, como has dicho, porque por 2 cosas sobre todo. Porque tienen las instalaciones del casco urbano, las redes de agua, que tantos problemas trae. Por muy bien que lo intentes hacer, siempre puede haber una fuga. Y por las vibraciones del tráfico. Entonces, creo que va a salir porque una charla que di hace unos meses en La Rioja precisamente hablé de esto, de dentro o fuera del casco urbano, la problemática y condicionantes del barrio de bodegas según su ubicación. Y supongo, vamos, mandé el artículo porque lo iban a publicar las actas, pero sí, es una problemática diferente. Y las del casco urbano son tanto una oportunidad como un problema, porque en Aranda se han tirado un montón de bodegas por hacer bloques encima. Y se tiraron en los años 70, 80. Y otras, por el contrario, pues precisamente se han conservado porque se quería conservar la casa de arriba. Pero bueno, es un problema. Y claro, los lagares en Aranda es que son contadísimos los lagares o los restos de lagares que con ojo avizor puedes encontrar. ¿Puedo intervenir? Dale, Juan. ¿Puedo añadir? Dale, una Juanma. cosilla. Bueno, Carmen, encantado de escucharte por segunda vez. Una cosilla. En el libro recojo un tema precisamente de vocabulario y es que me he encontrado con un error enorme, y corregidme si podéis, de verdad, que a ver si me estoy equivocado yo. He visto gente experta, incluso muy experta en vino, confundir el testavín con el tastevín. ¿Tenéis claro ese tema? ¿Para qué llamas testavín? A ver, yo he visto tastevín, del inglés taste, que es el de los sumilleres de Catedral Vino. Ese es el testavín. Ese es el testavín, ese. Pero llamas testavín a esta pieza, ¿no? Eso es. A esta. Sí. Vale.
Pues una palabra que pocos saben, ¿eh? Ah, pues sí, pocos, pero yo lo que me llama la atención es que gente muy experta en vinos confunde completamente uno con otro y no No son dos soy cosas experta en distintas, vinos, claro. ¿para qué sirve eso? Es una canilla antigua. A una canilla. No, Digo. vamos, ya que lo preguntas, A esto ver. me lo hizo a mí un amigo mío de Sí. 90 años que fue cubero. Sí, Este puede ser, este es un original. sí, A ver que lo pongo ahí. sí, Esto es lo que se ponía en las cubas, se ponía un tapón. claro. Y hasta que no se rompía la cuba, que se decía, hasta que no se iba a vender el vino, no se metía esto. O sea, siempre que vemos museos y cosas por ahí, están llenos de canillas con la llave y tal. Sí, Pero eso es bastante moderno, eso casi nunca se usaba. O sea, se usaba esto, lo que tú has dicho, el testavín, que yo qué sé, en mi pueblo en Fuentespinas es testavín, pero en Castrillo es palo canillero. Por ejemplo, lo ponen en el libro que habéis mencionado, el de Vocabulario de la Ribera del Duero, el de Arturo, que es una joya. Pero eso puede ser, no es un error, decir Tastevín. Supongo que a lo mejor en tu pueblo este está bien, en el de al lado puede ser Tastevín. O sea, eso es preguntar. Y esto es lo que se ponía. Se metía en el. A ver cómo lo pongo a la cámara. Se ponía frente al tapón de la cuba y se daba un golpe con el guijarro. Que un guijarro es otro de los elementos tradicionales que os encontraréis en muchas bodegas. Y era el martillo de antaño. Entre otras cosas, servía para esto, para meter esto dentro de la cuba. Se quedaba esto así metido y luego ya cuando iban a envasar, pues con la pelleja, el embudo y el pozal puesto debajo, pues ya aflojaban el testavín, que solía estar dado con rafia, o sea, con esparto, cáñamo, que era el teflón de antaño, y ya por aquí pues salía. Testavín ahora a nivel enológico creo que es otra cosa. Puedo, si me permites un segundo nada más. Tastevín lo utilizan bien porque es un anglicismo de taste del inglés, tastevín, y eso lo utilizan, es el platillo que utilizan los sumilleres. Ahí sí que yo creo que hay pocas dudas. Lo que pasa es que he visto algún sumiller o alguna persona que ha publicado temas de vino y utiliza indistintamente tastevín y testavín. Y claro, eso no puede ser. Son dos cosas distintas. Esa es lo que he llegado a la conclusión, he llegado, que ya estoy abierto a que me digáis si estás equivocado, No, pero como dice Alfredo, habría que ver, habría que preguntar o habría que ver quién lo dice, si es uno de un determinado pueblo que parece que entiende, no. o es uno que ha oído campanas y no sabe dónde. Por ahí, por ahí. No sé, yo en estas dos cosas se me está ocurriendo que asistí a una conferencia que está además, la vi hace poco, de Arturo Martín Criado sobre terminología del vino. Y yo creo que hablaba de estas cosas, lo miraré a ver cómo lo decía él y cómo lo tenía. Porque además sacó, lo que sí que me acuerdo, porque además se lo pregunté al alfarero de Aranda, Félix, pues sacó una taza, ¿no? De la antigua taza que servía para lo que llamaban la taza, además, o sea que no solo era un objeto, sino que era también el derecho de vender, de ser el corredor de vinos en una determinada localidad, era el tener la taza, ¿no? O sea, o algo así. Y me acuerdo que la sacó allí el dibujo y dijo, pues esto viene de Félix, de Martín, del alfarero de Aranda, y con Félix yo me he echado alguna parrafada también y se lo pregunté expresamente, sí, y tal. Bueno. En Oyales se dice espita, dice Begoña. A ver, vamos a volver un momento con Pilar de tu Villa del Lago. Adelante. A ver, en tu villa se llama Testavín. Y a raíz de lo que estabais comentando, pues yo tengo una historia, bueno, fue mi marido, que cuando era pequeño una vez se metieron en las bodegas de tu villa que os he comentado antes, hay una que es el bodegón, que es un túnel y luego hay 10 bodegas pequeñitas a los lados, entonces había una que no tenía puerta y se metieron y sacaron él y otro amigo el testavín para tomarse un poquito de vino y luego no pudieron meterle, no pudieron tapar el cubillo, con lo cual el cubillo se vació y creo que tuvieron una movida considerable. Que le dejaron al señor sin vino. Pero vamos, aquí se llama testavín, en tu villa. Yo creo que testavín en general, que es el nombre bastante habitual, y espita pues es más general y sirve para otras cosas, pero el específico del vino yo creo que es el testavín.
Bueno, tenemos motivos para juntarnos y en alguno de los pueblos del programa de voluntariado y del proyecto Te Enseño mi Pueblo y hablar más detenidamente de estas cosas. A ver, Luis, de nuevo, Fuente Listo. Ya me ha surgido una pregunta sobre el uso del testavín o espita, y ese se quitaba para sacar el vino, pero mi pregunta es la parte, ¿todo el vino de la cuba o simplemente la parte inicial para catar y después se sacaba la parte que es más grande cuando querías vaciarla entera, o cómo funcionaba? Para sacar el porrón o el cubete, o el jarro, el porrón o el jarro. Todo salía por el testavín. Esto no estaba preparado, pero son las dos cositas que tengo yo aquí siempre encima de mi mesa. La cuba se trataba de vaciar del tirón casi, o sea, cuanto antes mejor, porque el oxígeno pues pica el vino, como sabemos. Entonces sí que tenía el testavín un cierto margen, hay algunos que tienen hasta una llave aquí incorporada para poder girarlos bien, porque se abría y se llenaba el pozal que había, que es medio cubillo cortado, y desde ahí se envasaban las pellejas. Y se abría, se llenaba el pozal y se volvía a tapar. O sea, esto era de poner y quitar. Se metía y se tapaba y solía ir así como bien metido y con el esparto pues hacía que no se saliera. Pero en el momento que se dejaba el testavín puesto era señal de que esa cuba ya se había roto, como se dice, ya se había abierto para el consumo. Ok, gracias. Te he Quedamos respondido, claro. ¿no? Sí, que de alguna forma es lo que sustituye a la canilla, ¿no? A la canilla, que es ya lo que dices, Es que, la tecnología más moderna. Es que la confusión, a ver, la canilla es esto. O sea, esta es la canilla. El testavín es el palo. Y a veces se confunde la canilla, el agujero que tiene la cuba es el canillero. Ese es el canillero y este es la canilla. A veces se confunde y puede variar de un pueblo a otro, que se llame canilla al agujero y canillero a esto, pero esto es la canilla y el testavín es un elemento de la canilla, que es el palo que es el tapón de la canilla, o el palo canillero, como dicen, por ejemplo, en Castillo. Vale. Entonces, cuando sustituyes ahora el método más moderno, que es ya como el grifo este de madera, que viene a sustituir a este, me imagino. Claro, eso no tiene testavín. Ese ya no tiene testavín, ¿no? Ese Es tiene canilla, pero ya... Ese tiene una llave y una válvula. Vale, eso yo lo he visto muchas veces, que ya veis que es que muchos museos de vino, gente que se preocupa en recuperar cosas, yo he visto exposiciones con 10 canillas con llave y ni uno de estos. Pero es que esto es con lo que han utilizado, con lo que han hecho el vino aquí durante siglos. No con esas llaves ya más industriales y que no todo el mundo tenía, desde luego. Perdona, ¿y el material de madera que se utilizaba? Pues ahí me has dado. Lo tengo apuntado por ahí porque ya os digo que tengo un amigo que fue cubero de 90 años y tengo pendiente de preguntárselo, pero no te sabría decir ahora mismo. Vale. Gracias. Solo creo que el testavín intentaban hacerle de madera fuerte. Y yo creo que les he visto de encina o de olmo. Sí, el testavín de encina, casi seguro, pero estaba pensando en esto, en la canilla no lo tengo claro. Es que hacerlo eso de encina es complicadísimo. Sí. Tendría que ser de olmo, digo yo. Esto de encina no creo, pero el testavín seguro que de encina o de algo bien duro. Sí. Da que hablar todas estas cosas, ¿eh? Como hemos crecido todos en estos ambientes, nos es bastante natural y nos puede dar que hablar mucho. Así que, oye, que se siga poniendo el foco en estas cosas y las conservemos. Pues sí, también Lidia desde Careruega nos dice que también se dice testavín y que quiere mandarnos una foto de un cubillo que conserva el guijarro encima en una bodega que han recuperado. Así que, pues sí, se la vamos a pedir y os la pasaremos junto con los materiales de esta jornada, ¿vale? Y que os los pasaremos por correo electrónico la semana que viene. Vale, gracias, Lidia. Pues bueno, pues sí, no sé, ¿tenéis alguna última pregunta o vamos cerrando? Ya hemos llegado a las 11:30. Mira, yo en relación a esto, si alguien quiere preguntar, que pregunte, ¿eh? Pues, pero mientras tanto,
porque yo estuve con Lidia en Caleruega, que me enseñó una bodega, y me llamó la atención que vi bastantes testabines, bastantes canillas, y no es nada común, ¿eh? Como se ha visto, estas cosas se han ido expoliando o se ha tirado la cuba entera, y no es nada común ver cosas de estas. Y a veces me está ocurriendo en Castrillo también, por ejemplo, que estoy viendo bastantes. A veces esto es para animarnos. Si alguien tiene bodegas que están medio abandonadas, muchas veces ese abandono ayuda a que se hayan conservado. A veces yo veo bodegas que se han abandonado, que están abandonadas de hace décadas y están tal cual se dejó de hacer el vino ahí, con todos sus elementos, con las cubas, con... O sea que yo creo que cada pueblo, cada localidad tiene que potenciar esa parte buena, que a lo mejor hay pueblos que las han recuperado, que las dan mucho uso, las conservan y están muy bien las bodegas a nivel estructural, pero precisamente por eso, porque han querido merendar dentro, por ejemplo, o acondicionarlas muy bien, pues no queda ni una cuba. Y a lo mejor hay pueblos que se han olvidado un poquito de sus bodegas, pero si ahora, que nunca es tarde, bueno, sí, en las bodegas a veces es tarde, pero bueno, si entran y todavía está la bodega en pie, a lo mejor se encuentran cosas cosas como estas, lo de los testabines o cositas que nos ayudan a entender un poco más todo este asunto. Lidia, adelante. Bueno, no quería intervenir así, pero ya que me ha mencionado, porque efectivamente visito las bodegas de Caleruega que tienen un gravísimo problema de hundimiento y sobre todo agravado por la forma en la que llueve, pues con este cambio climático. Las lluvias ahora son menos frecuentes pero más torrenciales. Y sí es verdad que esa bodega que el ayuntamiento se empeñó en recuperar, restaurar y hacer visitable, pues conserva muchos elementos que han quedado intactos. Y bueno, pues sí, quería mandaros la foto y justo estaba buscando en la galería y no sé dónde la tengo, pero sí, la buscaré y buscaré también unas imágenes de la bodega, pues porque, como decíais, este testabín sigue recubierto con ese esparto, la piedra, el guijarro que tiene las muestras, las marcas de haber golpeado, está justo encima de una tablita, en un agujero ahí metido y vamos, es muy curioso que al haberse cerrado esa bodega ya ha quedado todo así intacto. De paso, os animo a que vengáis a visitarla, que nosotros no le llamamos barrio de bodegas, pero bueno, tenemos una ladera de la Peña San Jorge con bodegas muy interesantes. Nada más. Sí, y unas vistas muy buenas también desde ahí, sí. Eso efectivamente. Es. Sí. Hay que ir a Caleruega, hay que seguir yendo. Muy bien, pues vale, pues bueno, pues lo dejamos, pero ya sabéis, estos encuentros virtuales tienen sus aspectos positivos y otros, bueno, pues sus limitaciones. La limitación es que ahora correspondería seguir charlando en persona, ¿verdad? Seguramente un poco, pero bueno, pues nos emplazamos a alguna de las visitas en el proyecto Te enseño mi pueblo. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y a Alfredo especialmente, muchísimas gracias. Espero que te haya resultado tan interesante y productiva como a nosotros. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, de verdad, y ánimo en ese trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Isidro, también a ti y bueno, a todos vosotros y vosotras, que a muchos ya os conozco y con otros tengo incluso pendiente quedar para que me enseñéis alguna cosa de vuestro pueblo y bueno, que me gustaría conoceros y que salgamos de las dos dimensiones, así que ya hay excusas para verse siempre. Muy bien, pues la siguiente jornada de formación será en junio y tenemos previsto que sea, como habéis visto en el calendario que tenemos en la página web, sobre aspectos medioambientales, ¿vale? Con David, David Muñoz de la Casa del Parque OCES del Riaza, en Montejo de la Vega de la Serrezuela. Así que esa será la próxima jornada de formación y ya os mantendremos informados. Y muchísimas gracias de nuevo a todos por la asistencia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. A ver si la próxima la hacemos presencial. Tanto rollo de Zoom.